la hora para enriquecer el alma. Damos comienzo a Caminando Contigo. Buenas tardes, amigas y amigos. José Manuel Rubén aquí en la parte técnica en Radio Leo 1170 desde Ponce, Puerto Rico. Ya tenemos la conexión con el Padre Canónigo Ángel Dávila con el mensaje de hoy, miércoles 15 de julio. Adelante. Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Leo 1170 AM. Buenas tardes. Y a través del internet www.radioleo1170.com. Como todos los miércoles, saludo a este su reverendo canónigo Ángel Dávila Colón, vicario de la Iglesia Episcopal El Buen Pastor en Fajardo y canónigo de desarrollo de feligresías de la Diócesis de Puerto Rico. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes en esta tarde en otra edición del programa Caminando Contigo, programa creado para llevar palabra que impacte el corazón de las personas que nos escuchan y a su vez acompañarles en estos momentos de aislamiento social y en estos momentos de pandemia. La Iglesia Episcopal sigue animando al pueblo de Dios a que no se detenga, porque como dice el himno, hermanos y hermanas, esta montaña también se va a mover. Hoy, como todos los miércoles, me acompañan dos personas maravillosas. Todos los miércoles me acompañan personas maravillosas, pero hoy en especial me acompañan unas personas maravillosas. Y hoy el tema va a ser racismo en Puerto Rico. Y para este tema me acompaña hoy la doctora Bárbara Abadía Resach y la doctora Jessica Gaspar Concepción. Buenas tardes, Bárbara y Jessica, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Saludos. Saludos a ambas. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a ambas por estar aquí y gracias por decir que sí a esta invitación. Bárbara y Jessica nos van a hablar hoy un poquito y nos van a llevar por este camino de el racismo en Puerto Rico. Yo creo que la pregunta que debemos hacernos es si el racismo en Puerto Rico existe o no. Muchos dicen que no, otros hemos visto de que posiblemente sí exista el racismo en Puerto Rico y otros definitivamente dicen que sí. Pero a mí me gustaría, antes de nada, Bárbara y Jessica, ustedes son miembros del colectivo ILE. A mí me gustaría, primero que nada, que todos mis nuestros radioescuchas, supieran qué es el colectivo ILE y qué hacen en el colectivo ILE. A ver, ¿quién me ayuda con esto? Claro que sí, pues mira, el colectivo ILE es una organización comunitaria que pretende generar unos cambios culturales, institucionales y sistémicos para erradicar el racismo y además otras formas de opresión que se entrelazan con el racismo, como son el sexismo, el clasismo, el colonialismo. Desde 1992 apostamos a la educación, ¿verdad?, como una herramienta de transformación social. Tenemos como alguno de nuestros objetivos fomentar una identidad racial saludable, crear alianzas con otras organizaciones y sectores que también quieren erradicar el racismo y acompañarnos de una forma amorosa. Y sobre todo, ¿verdad?, afirmar y valorar nuestra identidad racial y nuestra herencia africana. Muy bien, muy bien. Te pregunto yo, me imagino que habrá una agenda que tenga Colectivo ILE, y a mí me gustaría que tú me hablaras un poquito sobre qué está trabajando Colectivo ILE durante este tiempo, antes de entrar al tema, que unas preguntitas chéveres que tengo por aquí, para ustedes dos, que son expertas en esta área. ¿Qué está trabajando Colectivo ILE en este tiempo? Bueno, pues por aquí yo puedo ayudar a Jessica en esta explicación, ¿verdad? Para que la gente conozca Colectivo ILE. Como bien dijo Jessica, el Colectivo ILE comenzó en el 1992 en Estados Unidos y en el 1997 en Puerto Rico. Inicialmente se llamaba Institute for Latino Empowerment, así que se quedó con el mismo acrónimo ILE, pero en español, que ¿verdad?, significa casa o suelo.
Y algunos de los procesos que tiene el colectivo ILEE son talleres, ¿verdad? Le llamamos procesos porque son muy orgánicos, ¿verdad? Son por petición de la gente que se interesa por conocer sobre el tema del racismo y la decolonialidad en Puerto Rico. Así que tenemos procesos como rompiendo esquemas raciales, arrancando mitos de raíz, se han provisto talleres de turbantes, talleres de múltiples meses, de si no lo llevas en la piel, lo llevas en el ser, ¿verdad? Pensando en la afrodescendencia y la negrita en Puerto Rico. Más recientemente se han desarrollado juntas de saber antirracistas después de los eventos del huracán María e Irma. Llevaron a cabo calderos de ideas para conocer cómo las mujeres de nuestras comunidades habían sobrevivido el asunto, ¿verdad? Lo natural y lo no natural que vivimos en Puerto Rico, ¿verdad? Porque los huracanes sabemos cuándo vienen, pero hay otros procesos que sobrevivimos diariamente, ¿verdad? Y además de eso, en esos calderos, uno de los temas que más salió a relucirse como necesidad fue la vivienda. El problema de vivienda en Puerto Rico tiene el rostro de mujer negra, lamentablemente. Así que a raíz de eso, pues se han estado llevando a cabo otros juntes cuyo tema principal es el tema de la vivienda digna. Además de eso, tenemos la campaña del Censo 2020. En el censo, donde me pongo, que podemos hablar un poco más adelante sobre eso, tenemos un programa de radio que se llama Negra, y estamos, ¿verdad?, hablando sobre el tema del racismo antinegro en Puerto Rico desde hace mucho tiempo, pero a raíz del asesinato de George Floyd se incrementó nuestra presencia mediática y por eso estamos hoy aquí también. Claro, definitivamente. Y yo les voy a ser bien sincero, que lo que me caracteriza, yo ni sabía que ustedes existían, y cuidado que yo he corrido en esta vida, yo ni sabía que ustedes existían. Y al buscar información sobre esto, lógicamente me hablan de Jessica, que como dije ahorita es a la que conozco yo, pero Jessica está metida en esto, jamás pensé, así que llamo a Jessica y le hago el acercamiento tan tarde como el domingo, ¿verdad, Jessica? Fue esto. Así es. Y es interesante todo lo que yo he podido ver también, porque yo estudio antes de estos programas y veo que Colectivo ILEE hace muchas cosas chéveres. Te tengo otras preguntitas de lo que acabas de decir, Bárbara, en cuanto a lo que dijiste, que la falta de vivienda en Puerto Rico tiene rostro de mujer negra. Eso me impactó mucho y ahorita yo creo que yo voy a entrar un poquito en eso. Pero antes de entrar en detalles, a mí me gustaría definir lo que es racismo. ¿Alguna de ustedes me puede definir qué es racismo? Porque podemos hablar todo el día de racismo, pero si no lo definimos, yo creo que dicen muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que hasta decirle a mi perro algo, yo creo que es racismo también. Así que yo quiero que ustedes me definan qué es racismo. Pues mira, el racismo es un sistema de ideas y de prácticas fundadas en la falsa creencia de que hay unas razas o hay unos grupos que son superiores a otros. Y en ese proceso se crea una jerarquía donde se privilegia en la parte de arriba de esa jerarquía, se posiciona lo blanco, lo europeo, y en la parte de abajo de la jerarquía está lo negro. Entonces hay un rechazo hacia lo negro y hay un privilegio hacia lo blanco. Y obviamente con privilegio está atado el poder, y las personas que están en la parte de arriba de esa jerarquía van a tener un privilegio y van a tener unos accesos a una mejor educación, a una mejor vivienda, a un mejor sistema de salud, etcétera, etcétera. Y se manifiesta en una multiplicidad de formas que sé que vamos a estar hablando de ellas. Es interesante porque cuando yo me criaba, yo no podía visualizar que eso existiera porque yo veía a todo el mundo del mismo color y todas las cosas. Pero es bien interesante ver que cuando uno va creciendo, cuando va entrando a esta situación de estos procesos universitarios y a todo, uno va viendo como que hay una diferencia marcada en algo. Que está solapado, y yo creo que esta palabra la vamos a estar utilizando durante todo el programa, que está solapado pero existe y tú te das cuenta, pero nadie habla de eso. Tú te das cuenta y no solamente nadie habla de eso, sino que tampoco nadie trabaja con eso. Y es preocupante ver que tiene que morir a alguien o tiene que pasar algo grande allá en el norte para nosotros darnos cuenta que estamos viviendo en medio de eso. No sé si soy yo
Definitivamente uno de los problemas más grandes que tenemos es justamente esa negación de que existe ese problema. Como muy bien Bárbara comentó sobre las cosas que estamos haciendo, si te fijas, estamos propiciando constantemente espacios de reflexión y acción para dialogar y hablar sobre el racismo, porque es un tema tabú, ¿verdad? Como tú bien mencionas, y es importante crear esos espacios para dialogarlo, para poder identificar el problema, para poder ver el problema. Como dice nuestra colega María Reina Cubarejo, fundadora del colectivo ILE, nos ayuda a ponernos unos espejuelos antirracistas para poder identificar el problema y luego poderlo transformar, porque si seguimos negando que ese problema social existe, ¿cómo lo vamos a transformar? Así que ese es uno de los objetivos principales, lograr a través de la educación dar unos conceptos para ponernos esos espejuelos antirracistas, lograr poder identificar el racismo y entonces generar diferentes estrategias para tratar de erradicarlo y transformarlo. Cuando hablamos... Sí, quisiera abonar a lo que dice. Claro que sí, Bárbara, adelante. Porque me pareció bien interesante, ¿verdad?, que usted dice que empezó a notar unas diferencias ya a un nivel más de adulto. Yo no puedo hablar por Jessica, pero podría asegurar que nosotras lo hemos vivido como mujeres visiblemente negras desde muy temprano en nuestra infancia, incluso desde antes de nacer. Ya se estaban preguntando nuestras familias cómo va a salir el pelo, cómo va a ser el color de ojo, cómo va a salir la piel, ¿verdad? Así que habremos mejorado la raza. Como dice Jessica, la negación de la existencia del racismo nos ha hecho no pensar en el caso de George Floyd y en su asesinato, sin pensar en que en 1980 se asesinó en Fina Villanueva una mujer negra en Loíza, sin pensar que en el 2016 una niña de 11 años con diversidad funcional fue arrestada y acusada de 5 cargos criminales, Alma Yariela, sin pensar que en Puerto Rico de 2019 a lo que va de año, la policía de Puerto Rico ha asesinado a 17 hombres no blancos. Entonces, pues es bien interesante, ¿verdad?, que a veces lo miramos, no, eso pasa allá y no pasa acá, justamente por eso, por la negación y porque no lo hablamos. Claro. Esa negación tiene que ver algo que sea, tiene que ver con algo colectivo o tiene que ver con nuestra crianza, ¿por qué viene esa negación? ¿Por qué no lo vemos? Bueno, porque el racismo antinegro en Puerto Rico, si bien, ¿verdad?, se niega, no existe, porque hemos crecido bajo la idea, ¿verdad?, de que en Puerto Rico hay una mezcla de 3 razas, ¿verdad?, de una forma bien casi homogénea, ¿no? Como que ahí no entra nada más que no sea lo taíno, lo europeo exclusivamente blanco y lo africano exclusivamente negro. Esa es la forma que nos enseñan, ¿verdad?, de dónde venimos. Entonces se quedan muchas historias fuera. Así que en esa idea también que ha asumido el Estado, de decir que somos la gran familia puertorriqueña, que somos una mezcla, estamos dejando afuera las historias y las vidas de nuestros ancestros y ancestras negros que fueron esclavizados. Entonces ya es un asunto que se va reproduciendo en la educación, en la vivienda, en el trabajo, en la salud, en los medios de comunicación. Y entonces la lucha antirracista en Puerto Rico, que es histórica, pero nos enfrentamos a muchos monstruos, porque es una lucha contra muchos poderes que nos están diciendo, tú no perteneces, cállate, tú eres una complejada, una changuita, porque aquí todo el mundo, el que no tiene de vinga, tiene de mandinga. Con eso, ¿y tu abuela dónde está? Y con eso pues nos tratan, ¿verdad?, de acallar. Definitivamente. Y también, ¿verdad?, me gustaría mencionar también que el racismo, al igual que la mayoría de todos los ismos, ¿verdad?, son construcciones sociales que se aprenden desde chiquitos. Y justamente ese mito de que porque somos una mezcla racial, entonces no existe el racismo, ¿verdad? Es interesante y es interesante también porque no miramos cómo es esa mezcla racial, ¿verdad? Volviendo al asunto de la jerarquía que se crea como parte del constructo de racismo, no miramos que cada vez que vemos la triada en textos de escolares, en arte, inclusive en el logo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, siempre lo que representa lo blanco y lo europeo está en el centro o está arriba. Así que a nivel de imagen que hemos estado reproduciendo y estamos aprendiendo constantemente, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación, de los libros, etcétera,
pues esa mezcla, dentro de esa triada hay ya un privilegio establecido y es lo que estamos aprendiendo entonces. Cualquiera de las dos me las puede preguntar, me la pueden contestar. ¿Quién practica el racismo en Puerto Rico? ¿Quién lo practica? Yo creo que todo el mundo practica el racismo en Puerto Rico, precisamente por lo que explica Jessica, porque se da de todos los frentes. Lo que tenemos que practicar y asegurarnos es de desaprender esas conductas racistas y de convertirnos en personas antirracistas. Esa debe ser el norte de todo el mundo en Puerto Rico, porque todo el mundo de alguna manera u otra, porque lo aprendemos desde, como decía ahorita, ¿no? Desde antes de nacer, ya nos están poniendo en otro nivel, ¿verdad? Nos están colocando en otra posición diferenciada, en contraposición con la gente más clara de piel en Puerto Rico, ¿verdad? Porque también es importante hablar del colorismo, ¿no? En Puerto Rico, mientras más clarito se te piel, más privilegio se tiene, mientras más oscuro se es la piel, pero ojo, cuando cruzamos el charco o cuando abrimos la boca, entonces dejamos de ser tan blancos como nos creíamos acá en territorio insular. Y también, ¿verdad?, mencionar dentro de ese colorismo el asunto de que como es una construcción, ¿verdad?, pues todas estas definiciones que estamos dando y todos estos constructos son creaciones y se transforman, se mueven, así que el constructo cambia cuando uno está en Puerto Rico y a veces que cambia cuando uno está fuera de Puerto Rico. Claro, ahí uno depende de cómo uno se identifique, ¿verdad?, racialmente. Pero es interesante cómo todos estos constructos van moviéndose y van transformándose. Yo creo que el más que practica racismo en Puerto Rico definitivamente es aquel que no reconoce que existe. Yo creo que es el más que practica racismo. Hermanas mías, yo les invito a irnos a una pausa y cuando regresemos posiblemente podríamos hablar un poquito de cuántos tipos de racismo existen y se practican, si ustedes no podían hablar un poquito de eso, y a lo mejor podríamos hablar un poquito también sobre la discriminación racial. ¿Les parece? Claro que sí. Claro. Perfecto. Hermanos y hermanas, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos en este programa Caminando Contigo. Los dejo con esta hermosa alabanza. En breve regresamos a Caminando Contigo. Dios ha prometido fuerzas para aquellos que se encuentran a punto de desfallecer en el camino. Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna, especialmente cuando estás frente a las tormentas. Cuando toda luz se apaga, las tinieblas cubren todo mi camino. Ahí estás tú, esperándome, cuando toda mi esperanza y el consuelo se ha escapado con mis fuerzas. Ahí estás tú, abrazándome. Solo quedas tú, soberano y eterno, príncipe de paz, que me das consuelo. Solo quedas tú, por siempre mi dueño, el gran yo soy, lo que más quiero. Solamente tú. Cuando toda luz se apaga, las tinieblas cubren todo mi camino. Ahí estás tú, esperándome, cuando toda mi esperanza y el consuelo
escapado con mis fuerzas. Ahí estás tú, abrazándome. Solo quedas tú, soberano y eterno, príncipe de paz, que me das consuelo. Solo quedas tú, por siempre mi dueño, el gran yo soy, lo que más quiero. Solamente quedas tú. Tú eres mi príncipe de paz. Solamente y por siempre serás tú, mi dueño, el gran yo soy, lo que más quiero. Solamente y por siempre serás tú. Tú eres mi príncipe de paz. Ay, solamente quedas tú, por siempre mi dueño, el gran yo soy, lo que más quiero. Solamente tú. Solo quedas tú. Te siento aquí, que me renuevas con tus fuerzas. Solo quedas tú. Y que me cubres bajo tus alas y me abrazas, me abrazas. Solo quedas tú. Me das aliento, tocas mi alma con tu mirada. Solo quedas tú. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Regresamos aquí nuevamente a nuestro programa Caminando Contigo. Hoy tenemos el tema de racismo en Puerto Rico. Nos acompaña la doctora Bárbara Abadía y la doctora Jessica Gaspar hoy en este tema. Hermanas mías, cuando nos fuimos a pausa estuvimos hablando sobre algo interesante. Estuvimos definiendo lo que era racismo y los constructos sociales de racismo. Pero ahora a mí me gustaría hablar un poquito sobre cuántos tipos de racismo existen en nuestra sociedad. A ver si me pueden hablar un poquito sobre esto. Bueno, se manifiestan una multiplicidad de formas, ¿verdad? Tal vez el que es más, que lo vemos un poco más fácil, es el que llamamos el racismo interpersonal, ¿verdad? Que se manifiesta pues a través de prácticas de rechazo racial hacia un individuo, varios individuos, de forma sutil o de forma directa, ¿verdad? Ahí entran los chistes, entran las mofas, entra la humillación, también pueden ser actos evidentemente violentos. A mí me gusta siempre hablar, ¿verdad? Al colectivo, hablar de la metáfora del iceberg, como en la parte de arriba del iceberg localizamos justamente ese racismo interpersonal, individual, que lo podemos identificar más fácil, pero una vez que uno va mirando hacia abajo, uno no ve el sistema de pedazo de hielo del cual se compone ese iceberg. Y entonces esa parte de abajo, que es más difícil ver, ¿verdad? La conectamos más con un racismo ya institucional, ¿verdad? Que se transmite pues a través de normas y prácticas en instituciones, ¿verdad? Como la banca, los medios, la educación, la industria de la belleza. Y entonces, en ese racismo institucional hay unos mensajes bien ocultos. Hay veces que hay una falta de política pública para abordar este tema, y definitivamente es bien difícil, es más difícil
erradicar. Así que cuando uno piensa en la estrategia para erradicar el racismo, sí, obviamente uno tiene que abordar el racismo cotidiano interpersonal, pero al que hay que darle mucho más fuerte es justamente a ese racismo sistémico, estructural, ¿verdad?, que se da en las instituciones. Sí, es importante, ¿verdad?, que cuando hablamos de racismo pensarlo desde la discriminación racial y el prejuicio. Y cuando me refiero a prejuicio, ¿verdad?, como bien dice la palabra, este juicio previo. Hablaba con Jessica en otro momento, ¿verdad?, que muchas veces si estamos en la calle y se nos acerca una persona negra, pues cruzamos la calle o ponemos el seguro o estamos como hipervigilantes, a ver, ¿verdad? Entonces, el discrimen racial ya es muy lo que vemos desde esa parte sistemática y estructural, ¿verdad? Entonces, lo vemos desde la vivienda, como dije en el segmento anterior, el rostro de la falta de vivienda digna en Puerto Rico tiene el rostro de mujer negra, el rostro de la falta de educación de deserción escolar, niños y niñas negras, el empobrecimiento, en muchas comunidades visiblemente negras que viven en condiciones de empobrecimiento que han sido marginadas por el Estado, ¿verdad?, por el sistema. También podríamos hablar de otra manifestación, el racismo lingüístico, el utilizar la palabra negro o negra para todo lo malo, todo lo sucio, todo lo feo. El racismo cultural, pensar que hay unas prácticas culturales que se vinculan a lo negro, pues eso no es folclórico, eso no es lo clásico, eso no es lo importante que da Bellas Artes, eso está en el Batey y en el Soberano. O el racismo ambiental, lo estamos viviendo hoy, 2020, en el sur de Puerto Rico, por poner solo un ejemplo, de cómo las cenizas que se están depositando en Peñuelas y en esas comunidades, todo ese litoral sureste, es de comunidades visiblemente negras en Puerto Rico. Es otra forma, ¿verdad?, de que estamos enfermando a esos cuerpos y esas cuerpas negros y negras en Puerto Rico. Así que se manifiesta de múltiples formas, como dice Jessica, si miramos ese iceberg desde abajo, hay todo un andamiaje que podemos especificar y ver ese perfil de persona negra en esos espacios de marginación. Inclusive, quería mencionar que inclusive, ¿verdad?, toda la polémica ahora con el COVID, vimos como en la, ¿verdad?, en los medios de comunicación se da y en la en la promoción que hizo el Departamento de Salud sobre el COVID, utilizaron imágenes donde las imágenes evidentemente negras eran exclusivamente la persona enferma de la cual uno se tenía que alejar, o era la persona que estaba en la caja, ¿verdad?, atendiendo a las otras personas, ¿no? Así que como un ejercicio de presentar una campaña mediática tan importante, ¿verdad?, como la del COVID, desde el Departamento de Salud, ¿verdad?, tuvo esos elementos racistas, y de hecho hubo una campaña para abordar ese tema y hubo unos cambios en la campaña, gracias a Dios. Y también sobre ese tema, Jessica, quisiera añadir que en Estados Unidos ustedes han visto que se han estado publicando las estadísticas de que la COVID-19 ha afectado más a comunidades negras y comunidades latinas. En el caso de Puerto Rico, se ha utilizado la voz de la experta, la cirujana general de Estados Unidos, Antonia Cuello de Novello, que ha dicho que en Puerto Rico no hace falta utilizar esa variable de raza, porque no es importante, eso lo que hace es dividir a la gente. Entonces puede haber mucha gente visiblemente negra en Puerto Rico que no tiene el mismo acceso a servicios de salud, que tiene que salir a trabajar porque no se puede dar el lujo de quedarse en su casa, porque tiene que trabajar. Entonces pueden estar enfermos, y como no sabemos, ¿verdad?, realmente cuánta gente se enferma en Puerto Rico, ¿quiénes tienen acceso a las pruebas rápidas o la prueba molecular? Una persona que tiene el plan de salud del gobierno seguramente se le hace más difícil, busca el referido, o sea que es todo un proceso donde es bien, para nosotras como líderes antirracistas lo tenemos muy claro, pero es bien difícil que el resto del país entienda cómo es que funcionan estos sistemas racistas en Puerto Rico. Sí, que hay veces como el resto del país, como tú acabas de decir, no está inmerso en esto que ustedes trabajan día a día y han estudiado estos sistemas las racistas, ¿no? Pueden hasta pensar, pero estas changuerías, ¿no?,
Mira estas mujeres ahora que vienen changuerías y son acomplejadas, sí. Claro, acomplejadas, no, pues, o sea, porque esto se está viendo y muchas de las personas yo he escuchado que son changuerías, que aquí en Puerto Rico no existe, y que aquí hay acceso a la educación, aquí todo el mundo puede estudiar y hay acceso a la educación, y esto no necesariamente es cierto, ¿no? No necesariamente es cierto. Es interesante cuántos maestros o maestros negros han tenido en toda su vida como estudiantes, o cuántos profesores o profesoras visiblemente negros han tenido como estudiantes. Por lo menos yo como profesora universitaria, Jessica también, ¿cuántos estudiantes evidentemente negros tenemos en nuestros salones de clase? Ahora donde yo no tengo ni un solo estudiante visiblemente negro. O sea, hay algo que está pasando. Algo interesante, y te voy a hacer esta pregunta, si me quieren matar, me matan después que se acabe el programa, ¿no? Ustedes dos tienen estudios, ¿no? Han tenido oportunidad y han tenido acceso a llegar a un nivel alto en la academia, ¿no? Cuéntenme un poco sobre esto, y aquí empiezo a romper el libreto, y discúlpenme. Cuéntenme un poco sobre sus procesos para ustedes como mujeres negras, ¿no? Aquí en Puerto Rico se le hizo difícil, no se le hizo difícil. Háblenme un poco de esto, porque de verdad que como ya entramos en esta situación, tengo que preguntar, me abrieron la puerta. Jessica, ¿tú o yo? Empieza tú, yo sigo. Bueno, yo nací y me crié en el pueblo del Fajardo, y yo recuerdo que desde kindergarten yo recibía comentarios de que, Bárbara, tú eres mi amiguita, eres negra, pero eres mi amiguita porque eres buena o porque eres inteligente. Eso ha sido, fue por toda mi carrera escolar. Entonces yo no sabía exactamente, ¿verdad?, cómo manifestar eso. Y recuerdo que a mí me alisaron el cabello desde que yo tenía 6 años. Así que esa fue también una estrategia de mi madre para librarme del bullying, ¿verdad?, de este hostigamiento racial al que yo podía ser víctima, ¿verdad?, sin saber que había manifestaciones de racismo que yo desde mi infancia, yo entré al kindergarten con 4 años. Así que desde los 4 años ya yo estaba experimentando sin saberlo. Así en escuela intermedia yo recuerdo que participé en un certamen de oratoria, y el ensayo que yo escribí y que declamé se llamaba el discrimen racial de blancos a negros, algo así. Y entonces ya a esa edad... Ya desde pequeña estaba. Desde pequeña. Y recuerdo que yo soy bien perfeccionista y me equivoqué porque iba como una carretilla de rápido y la maestra estaba al fondo del teatro haciéndome señas como que Bárbara, suave, suave. Yo me bajé llorando, empecé a llorar porque me sentí mal porque no lo hice como yo había ensayado. Y yo obtuve el segundo lugar, y las palabras del director de la escuela para otorgarme el premio fue que qué pena que yo haya vivido todas estas experiencias. Él asumió que mi llanto se debía que yo era una persona negra, la que había sufrido, ¿verdad? Entonces, para que vean, ¿no? Igual así en la escuela superior, en la Universidad de Puerto Rico a nivel de bachillerato, de maestría, siempre comentarios, siempre verme como la única persona negra. Cuando voy a Estados Unidos, lo mismo. Regreso a trabajar, y yo estuve 5 años en la Universidad de Puerto Rico trabajando por contrato, enseñando múltiples materias, y me voy a ir a Estados Unidos, donde conseguí una oportunidad de trabajo con mucho pesar, porque en Puerto Rico, a pesar de todo el trabajo que hago, pues no tuve la oportunidad de conseguir un trabajo que me garantizara, ¿verdad?, un salario digno, un plan médico y unos beneficios, ¿verdad?, que cualquier otra persona puede tener. Eso es para dar un ejemplo. Sí. En mi caso, ¿verdad?, siempre cuando contamos estas historias, siempre la historia del pelo es una que sale constantemente. Yo nací sin pelo. Yo nací sin pelo. Y entonces, tan pronto me nació el pelo, me alisaron el pelo también. Y tengo muchísimas historias del beauty, ¿verdad? De los rolos y el blower, etcétera, etcétera. Interesantemente, ¿verdad?, el asunto del pelo son unos procesos que uno tiene que ir pensando, reflexionando, ¿verdad?, sobre su identidad. Y yo recuerdo que cuando yo fui madre, a los 6 meses de úcar,
¿verdad? Los 6 meses de UCA, yo tomé la decisión de raparme el pelo completo y dejar mi pelo rizo hermoso fuera. Muy orgulloso de él y de ella, ¿verdad? Yo pensé mucho en lo que yo le quería enseñar a mi hijo, ¿verdad? Y entonces ahora hablamos de lo hermoso que es el pelo rizo, etcétera. En cuanto a yo creo que yo tuve el privilegio, bueno, no sé, en mi escuela, yo tal vez no lo viví tanto, ¿por qué? Porque tengo una madre y una tía que eran parte de la escuela. Exacto. Así que en ese sentido, pues tuve esa protección. Definitivamente, yo participé de una compañía de baile folclórico aquí y recuerdo que había una chica bailadora excelente y solamente era una mujer evidentemente negra y solamente la tenían en la sección de bomba, no le permitieron por muchos años verdad que bailara danza, que bailara seisas, etcétera. Ya cuando yo entré a esa compañía, pues ya eso había cambiado, pero sí recuerdo, verdad, particularmente no directamente hacia mí, pero los chistes, las mofas, verdad. Cuando voy a Estados Unidos, yo creo que ahí es que se recrudece. Yo estudié en Madison, Wisconsin, un estado bien blanco. Claro, la Universidad de Madison es bien diversa, pero tú sales fuera de la universidad y es blanco. En mi departamento yo era la única mujer evidentemente negra, la otra persona que seguía era una chica de Brasil evidentemente blanca. Tuve la gran dicha, como mi área es teatro, tuve la gran dicha tanto en la Universidad de Puerto Rico de tener una directora como Rosa Luisa Márquez, que decidió darme unas intervenciones y unos personajes que no estaban atados a mi color de piel. Inclusive, ¿verdad? Protagonicé muchos de ellos. De la misma forma, cuando estuve en Madison, Wisconsin, también tuve esa dicha de tener unos directores abiertos, pero sí recuerdo vividamente que en una ocasión a mí me dijeron the N-word. Yo iba caminando y yo había escuchado de la famosa palabra, ¿verdad? Nigger, pero dentro del contexto puertorriqueño, pues yo no había tenido esa experiencia. Y en una ocasión iba caminando con unas amistades y una persona que se veía que estaba mal de su cabeza gritó desde el otro lado de la calle, nigger. Okay. Y esa experiencia para mí particularmente me marcó mucho, ¿no? Porque fue un poco, ¿verdad?, a flor de piel sentir ese discrimen de esa forma, sí. Así que hay muchas historias que, como dice Bárbara, son importantes contar para sanar justamente esas heridas, ¿verdad? Por eso hago la pregunta, porque, bueno, que posiblemente usted dentro de todo esto tuvieron la suerte de tener esto, tú tener a tu tía y a tu mamá ya dentro de la escuela, igual pues tuvo pues suerte de que pues, la vida la llevó pero no todo el mundo, entiendo yo, tienen esta oportunidad. Claro. Ustedes acceso a buena educación, ¿no? Definitivamente, algo que yo quería comentar es cómo siempre es importante hacer una introspección y mirar nuestros privilegios, y sabemos que cómo el racismo entonces opera con otros mismos, ¿verdad? Así que sí, yo soy una mujer evidentemente negra, pero tengo una educación, y eso es un privilegio que yo tengo sobre otras personas, ¿verdad? O, ¿verdad?, cómo entra entonces también el asunto de género, si eres hombre o eres mujer, ¿no? Entonces, es importante mirar esos privilegios y ver cómo el racismo en cada uno de nosotros opera conjunto con el asunto de género, conjunto con el asunto de clase, conjunto con el acceso a la educación. Interesante también cómo los sueldos en el trabajo, que posiblemente Bárbara nos va a hablar un poquito sobre esto, que a lo mejor por eso es que vas buscando también futuro hacia Estados Unidos. Los sueldos en los trabajos
quizás le pagan más a un hombre que a una mujer, ¿no? Un hombre blanco que a una mujer negra, o a un hombre negro más que una mujer negra le pagan más. No sé si han tenido la experiencia en su vida. Sin duda. En Puerto Rico tenemos un problema que es el asunto de las estadísticas. Por ejemplo, se eliminó la variable de raza de las estadísticas de personas sin hogar y se eliminó la variable de raza de las personas encarceladas. Y eso es una información bien importante, sobre todo para nosotras, ¿verdad? Como líderes antirracistas, para el trabajo que hacemos, es bien importante tener números. Sí hay estadísticas que plantean que en la fuerza laboral las mujeres negras están por debajo. O sea, hay un alto por ciento de mujeres visiblemente negras que no están empleadas. Y por eso también vemos que hay un gran número de niños y niñas pobres en Puerto Rico, ¿verdad? Así que cuando hablamos también de pobreza, los niños y niñas en Puerto Rico encabezan la lista de empobrecimiento. Por eso vimos con esta lucha de los comedores sociales para que se abrieran durante la pandemia, muchos niños y niñas no blancos en Puerto Rico, a veces la única comida caliente que tienen al día es la que reciben en la escuela. Por eso esa lucha de abrir los comedores del Departamento de Educación es tan importante, porque hay muchos niños y niñas en Puerto Rico que viven en condiciones de empobrecimiento. Así que lo que decía Jessica es importante, el asunto de las interseccionalidades, porque puede quien diga, no, pero que los hombres negros pues tienen igual trabajo, ¿verdad? Y ahí también el asunto de género es importante. El mismo machismo, ¿verdad?, que hay en Puerto Rico hace que muchos hombres negros no identifiquen que también son víctimas de racismo y que son criminalizados, ¿verdad?, que la policía les para, que en las tiendas los guardias o si van a una discoteca los bouncers se le van detrás, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, como bien dice Jessica, ser mujer y ser negra también te pone, ¿verdad?, el sistema te coloca en un estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, yo estuve, como dije, 5 años en la Universidad de Puerto Rico, he dado casi todos los cursos de antropología de mi departamento, produzco un programa de radio, he participado en conferencias, he publicado, sin embargo, no tengo una plaza, ¿verdad? Entonces hay quien puede decir, bueno, pues yo tengo tal cosa, entonces cuando empezamos a mirar, eres mujer, pero eres blanca, yo soy negra. Y así pues muchas personas, ¿verdad? Cuando miramos la cantidad de profesores, por ejemplo, con contratos a tiempo parcial, lo que le llaman el adjunct professor, vamos a ver que hay mucha gente no blanca en Puerto Rico en esas posiciones. Y que no han hecho el trabajo que se ha hecho. Y se han dado, ¿verdad? Tal vez no son tan evidentes, pero sí se han dado casos legales en posiciones, ¿verdad?, de presidente, presidenta de X instituciones, vamos, donde la institución originalmente estaba presidida por un hombre, luego viene una mujer y hay una diferencia evidente en el sueldo. Claro. Entonces, pues, ¿verdad? Hay unas querellas y ahí entra el asunto legal, ¿no? Sí, esas políticas institucionales. En el caso de posiciones de poder, también es importante destacar que ahora mismo en Puerto Rico tenemos 2 senadoras visiblemente negras. Pero el caso de que haya dos senadoras visiblemente negras no quiere decir que ellas están promoviendo política pública antirracista en Puerto Rico. Entonces no vale de nada que estén ahí si sus luchas, ¿verdad?, son ajenas a las de las personas, ¿verdad?, con su misma tonalidad de piel, por decirlo, ¿no? Entonces que también por eso es importante que haya política pública antirracista, que haya el Departamento de Educación tenga un compromiso de una educación antirracista, que eliminen todas esas representaciones deshumanizantes y degradantes de personas esclavizadas, en los medios de comunicación también. O sea, tiene que ser un proyecto de país para que podamos ver unos cambios. Claro. Bueno, nos fuimos ya de los próximos 15 minutos, vamos a una pausa, queridas hermanas, y cuando regresemos vamos entonces a hablar un poquito más sobre estas posiciones y oportunidades laborales. Me gustó mucho. Y vamos a hablar un poquito sobre el comportamiento de el presidente Donald Trump en Estados Unidos y el trato con el huracán María, las expresiones acerca de vender la isla y todas estas cosas, a ver si podemos hablar un poquito sobre esto. ¿Les parece? Claro que sí. Perfecto. Pues hermanos y hermanas, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos volvemos nuevamente con nuestro programa Caminando Contigo y el tema de hoy, racismo en Puerto Rico. En breve regresamos a Caminando Contigo.
Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Regresamos nuevamente en su programa Caminando Contigo, hoy en el tema de racismo en Puerto Rico. Este es su amigo, el padre Ángel Dávila Colón. Tenemos con nosotros a la doctora Bárbara Abadía y a la doctora Jessica Gaspar del colectivo ILE. Y estamos hablando sobre racismo en Puerto Rico. Cuando nos fuimos a la pausa, yo les dije que quería hablar un poquito sobre el presidente Trump y sus comportamientos, ¿no? Para ponerlo como bonito. ¿Cómo pueden argumentar de ese comportamiento del presidente Donald Trump? Con todo lo que pasó aquí con el huracán María y cómo se acercó a la isla con esto del huracán María. Bueno, yo creo que el presidente número 45 ha hecho lo que el sistema colonial ha hecho en Puerto Rico, solo que él lo hace, ¿verdad? Sin miramiento, ¿verdad? Con la boca de comer, como dicen por ahí coloquialmente, y no se esconde para decirlo. Por eso vemos que mucha gente dice que él ha abierto la puerta para que mucha otra gente se comporte con el mismo racismo como él, ¿verdad? Como hemos visto gente a través de las redes sociales, que si una persona tiene una bandera de Puerto Rico, pues le dicen vete a tu país, o si hablas en español, aquí no se habla español, ¿qué hacen aquí? Ese tipo de manifestaciones que también explican, como decía Jessica al principio del programa, cómo es que la raza va más allá de la fenotipia, habla de las características físicas, ¿verdad? Del color de la piel, de la textura del cabello, y por eso es bien importante que la gente entienda que cuando hablamos de racismo, pues sí, hablamos de racismo antinegro, pero que eso va también atado a la clase, a la nacionalidad, y en Estados Unidos, pues muchas veces pues se nos ve, aunque usted es una persona un poco más clara de piel, se le ve como lo que se llama en Estados Unidos people of color, brown people o other, ¿verdad? Como la categoría donde cabe todo el mundo. Así que han sido nefastas todos sus pronunciamientos, ¿verdad? Su actitud, ahora mismo con la decisión que tomó ICE, ¿verdad? Para que los jóvenes y estudiantes universitarios extranjeros, si sus clases no van a ser sincrónicas, ¿verdad? Que todos los días a la misma hora, pues tienen que regresarse a sus países, ¿verdad? Entonces, como en el caso de Puerto Rico también nos afecta. Y estamos viendo, ¿verdad?, como hay una supuesta deuda que tiene el país empobrecido, cómo vino Puerto Rico después del huracán María y nos tiró con papel toalla y dijo que no eran suficientes muertes, que eso no era nada, que cuando María murió más gente, ¿verdad? Puede morir una única persona y eso es importante y hay que aprenderlo. Claro. Pero vemos cómo ese es su comportamiento habitual. Sin embargo, quisiera mencionar rápidamente que cuando estaba Barack Obama, y vinculado a algo que dijo ahorita sobre la senadora físicamente negra, Barack Obama dijo en su presidencia que estábamos en una era postracial. Y eso es bien problemático, porque una cosa es que a lo mejor antes no veíamos quizás toda esta brutalidad policíaca, pero eso no viene pasando el 25 de mayo con el asesinato de George Floyd. Claro, con el asesinato de Breonna Taylor y con toda la lista, ¿verdad?, kilométrica de gente que ha sido asesinada por la policía de Estados Unidos. Exacto. Sí, no, definitivamente. Sí, y verdad, el tema que... disculpa. No, adelante. El tema que habíamos abordado al inicio del programa, ¿verdad? Cómo el racismo también está atado a procesos coloniales. Sabemos que el racismo se sustenta, ¿verdad? Y se sustentó en los procesos de esclavitud y los sistemas colonialistas europeos, donde hay una deshumanización de nuestros ancestros y ancestras que vinieron de África y donde se justificaba, ¿verdad? Las leyes justificaban eso. Claro. Así que este comportamiento y estas expresiones tan deshumanizantes, no tan solo, ¿verdad?, raciales, de género, son sumamente, ¿verdad?, horribles. La imagen de tirándonos el papel toalla, ¿verdad?, sumamente indignante. Es una persona, como mencionó Bárbara, que obviamente tiene mucho poder y ha sacado, ¿verdad? Había muchas personas que pensaban como él, pero no se atrevían a decir las cosas que él decía. Pero como está ahora él en esa silla, pues entonces se puede decir, ¿verdad? De la misma forma con las expresiones sobre las mascarillas, que
no hay que usar las mascarillas ante la pandemia de COVID. Y vemos que hay un montón de personas en Estados Unidos que no están usando la mascarilla porque el presidente dice que no es necesario. Exacto, pero él la usa y que se mueran otros. Es interesante, voy a lanzar en estos últimos minutos que me quedan, voy a lanzar una pregunta. Y no es válido decir, esa la contesta usted porque esa es su área. No, yo las invito a ustedes y ustedes me van a contestar esta pregunta que me hicieron en la plataforma de Facebook. Y me dicen por aquí, ¿existe el racismo en la iglesia? Vuelvo y repito, no se vale contestarla yo porque soy sacerdote. Pero les pregunto, ¿ustedes creen que existe el racismo en la iglesia? Ahora usted no está guapita hablando mucho ahora y ahora se quedaron como calladas. Cuéntenme. Yo dije, incluso cuando falleció el Papa Juan Pablo II, recuerdo que uno de los candidatos principales era un hombre visiblemente negro y esa persona pues mucho bullying, de muchos memes, que no era posible que una persona negra fuera el Papa, ¿verdad? Por mencionar la Iglesia Católica. Claro. Pero yo entiendo que sí, que también hay unos sistemas de privilegios y de poderes donde la gente negra pues también está vista desde un espacio marginado. Yo estoy de acuerdo también con Bárbara, ¿verdad? La Iglesia como institución, tenemos, ¿verdad? Volviendo al aspecto histórico, la Iglesia como institución fue parte y fomentó el proceso esclavista, ¿verdad? Así es que, pues, también de uno mirar esas historias. Si miramos también las imágenes de Cristo, sean, al igual que otras personas, sean las imágenes, ¿verdad? Sean, y no tan solo en la iglesia, ¿verdad? Uno ve a un Jesucristo rubio, blanco, de ojos azules, ¿verdad? Cuando uno piensa de dónde viene Cristo, ¿cómo va a ser posible que se dé esa imagen, ¿no? Así que sí, es una institución que también ¿verdad? Ha fomentado eso. También cuando vemos cómo se demonizan otras prácticas espirituales que están vinculadas a la negritud y a prácticas ancestrales africanas, pues también vemos como un ejemplo también de racismo antinegro. Magnífico. Y tú me has dado ahora el pie para, antes de despedirnos, están emplazadas para ese último tema que tú me hablaste, de esa demonización de otras religiones, ¿no? Que no son cristianas, pero son tan religiones como la cristiana. ¿Cómo nosotros podemos trabajar con eso en nuestro aquí, en nuestro ahora? Me gustaría invitarla a otro programa, ya que este programa se acabó. Este programa llegó a su final en el día de hoy. Bárbara, Jessica, gracias. Gracias por estar con nosotros. Sé que se me quedaron montones de preguntas, que he sido un poco desorganizado en el libreto que les di, pero me encanta que sea así, porque así entramos en una conversación familiar y eso es lo que yo quiero llevar aquí en mi programa, que la gente se eduque y que pues se nos quedaron algunas preguntitas. Así que sigan trabajando. Gracias por la invitación, reverendo. Gracias, Min, por la oportunidad. Nuevamente, es esencial tener estos diálogos. Hay que seguir dialogando sobre el racismo para poder identificarlo y poder entonces transformarlo. Claro que sí. Pues entonces nos vamos viendo pronto. Yo las voy a volver a invitar a este programa para seguir hablando de otros temitas como este. Que tengan lindo. Buenas tardes. Un abrazo a ambas. Un abrazo igual. Buenas tardes. Igual para usted, que esté bien. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias por habernos sintonizado. No se olviden, mañana a las 7 de la noche, otro programa más de Caminando Contigo. Mañana tenemos al Movimiento Crucido de Cristiandad a las 6 de la tarde nuevamente en Caminando Contigo. Vamos a hacer una oración y vamos a darle las gracias a Dios por haber estado maravillosamente con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos. Gracias por este maravilloso que nos regala de poder estar bien, de poder estar, que tu presencia esté en medio de nosotros. Mira cada una de las personas en su necesidad. Mira personas que necesitan, manifiéstate en ellas como mejor te convenga. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén y amén. Nos vemos hasta el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Bendiciones. Es que mi senda y mi destino no eres tú. Sale el sol. Hemos presentado Caminando Contigo
por Radio Leo 1170 AM.